voy a compartir con ustedes, chicos, el documento de lo que es ya el tema, la semana número 6, es el tema de la declamación. ¿Alguien tiene alguna idea, algún conocimiento previo sobre lo que es la declamación? ¿Hablar Algo en público? ¿Qué, hija? ¿Hablar en público? Hablar en público, ya está bien, sí, podría ser. La declamación es hablar en público, pero solamente podríamos decir que la declamación es hablar en público, hablar por hablar, o hay que seguir de repente alguna pauta. Sí, no. Ok, a ver, vamos a quedarnos con el concepto base de que la declamación es hablar en público. Vamos a observar aquí esta imagen y dice, observa con atención la siguiente situación y responde a las preguntas. ¿Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? Y, otra vez, con el ala sus cristales jugando llamarán. Observemos esta imagen. Orellana, por favor, observa esta imagen. Todos, por favor, los estoy mirando. Todos, por favor, observemos la imagen. A raíz de esta imagen van a surgir diferentes preguntas. Además de las palabras, ¿no?, que utiliza la niña, ¿qué otros recursos utiliza la alumna para poder comunicarse? A ver, vamos a observar. Expresión. Rima. Expresión. Los gestos, muy bien, por ahí lo han dicho, los gestos. Aparte de las palabras que utiliza la menor para dar a conocer la información, utiliza los gestos. Podríamos decir que también es válido el gesto de su cara, ¿no? Podemos ver que no está seria, por lo tanto, podríamos asumir que no se trata de algo triste. Ahí vemos, y el resto de los compañeros está atento. Ahora, pregunto yo, la forma de la cara, los gestos, la expresión del rostro, ¿va de acuerdo con la información que está en la nube? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ok, está bien. Ahora, vamos a proceder a conocer el concepto de lo que es una declamación. Dice que la declamación es una forma de lenguaje oral. ¿Lo voy a expresar de manera oral? Que tiene la intención, la finalidad de interpretar los poemas. Que no solamente el poema sea letra o no solamente esté escrito, sino mediante la declamación, voy a expresar los sentimientos que están escritos. Voy a vivificar los poemas, todo lo que está aquí escrito, por ejemplo, en un poema, si yo hablo de un poema de amor, mediante la declamación, con la ayuda de gestos, con la ayuda de movimientos, y la entonación en lo que yo lo menciono, voy a dar a conocer que es un poema de amor. Hay declamaciones para todo tipo de edad, niños, adolescentes, adultos. Ahora, para cerrar aquí el concepto, hay que tener en claro que la declamación es una forma de lenguaje oral, porque es hablado. Es una forma de lenguaje oral con la intención de poder expresar el poema mediante gestos, movimientos, la modulación de la voz, la vocalización, mediante mímicas. Si yo quiero, dedicarle un poema por el Día de la Madre, probablemente la entonación sea un poco más dulce, más tierna, utilizaré un gesto de amor. Pero si yo quiero hacer la declamación de un poema, es sobre la guerra. Yo voy a hacer la declamación parado, con gestos de amor, con cara de ternura, de repente no. Tengo que hacer gestos más imponentes. El gesto de mi rostro va a cambiar. Serio. Ahora,
Cuando nosotros hablamos de la declamación, vamos a ver dos puntos claros. Vamos a tener en cuenta que la forma de hablar tiene que ser apropiada. Y también para la declamación tenemos que hacer un uso adecuado de movimientos, de gestos. A estos gestos, movimientos corporales, movimientos de la cara, se le conoce como recursos no verbales. Cuando hablamos de la expresión oral apropiada, hay que tener buena modulación de voz, hay que tener una buena pronunciación, respetar los signos de puntuación que hay entre palabra y palabra, entre verso, entre párrafo. Tenemos que utilizar la entonación, el énfasis. Cuando hablamos de expresión oral correcta, vamos a hablar, hay que recordar, primero, la dicción, que es pronunciar correctamente para que todos nos puedan escuchar. Si nosotros hacemos la declamación para 400 personas sin micrófono, ¿tú crees que si yo hablo así como estoy hablando ahora, me va a escuchar el señor número 400? No, probablemente ni me escuche el señor. Para eso hay que tener una buena modulación de voz, una buena dicción. Cuando hablamos del adecuado uso de recursos no verbales, gestos sean de las manos, del cuerpo, de la cara, hasta incluso los recursos no verbales es la forma de vestir, el peinado que llevas. Porque esa forma de vestir, ese peinado que llevas te va a dar a conocer algo más sobre lo que se va a hacer en escena. ¿Ustedes alguna vez han ido de repente a ver a esas personas que hacen, por ejemplo, que son, no es un teatro propiamente, pero es un área donde la persona suben, cuentan, hacen como monólogos, cuentan de su misma vida, empiezan a hacer como chistes, pues, ¿no? Son monólogos, son como chistes, pero de uno se burlan de uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, van a hacer un monólogo de algo más serio, porque de repente la persona, no sé, pues en algún momento acabó una carrera y trabajó muchos años y es una persona mayor, su manera de vestir al presentarse al escenario es distinta a que cuando se sube sobre la tarima, sobre el escenario, una persona joven. Por lo general, la manera en que se visten es distinta. Cuando nosotros hacemos una declamación en el colegio para las actuaciones, ¿yo voy vestido como yo quiero? No. De acuerdo a lo que te toque. Tú haces la declamación con tu uniforme de colegio, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú participas en un grupo de teatro y te toca hacer la declamación, no sé, pues a ver, de algún poema, ¿no? Un poema, a ver, un poema conocido, a ver, ya, de los heraldos negros te toca hacer la declamación. No es obligatorio que tú vayas con tu uniforme de colegio. Puedes ir con una ropa que representa de repente el poema, te puedes ir de negro, por ejemplo, ¿no? Así como tratando de relacionar el poema con tu manera de vestir. O tú vas a hacer la declamación de los heraldos negros y vas a ir con short, con polo, con tus dos moños, como si quisieras hacer una coreografía, ¿no? Entonces, eso también son gestos no verbales, porque esa manera de vestir, ese peinado que llevas, va a expresar algo de ti, algo de lo que tú quieres hacer. Entonces, al momento de la declamación vamos a tener dos cosas muy puntuales y hay que tenerlas en cuenta. La expresión oral apropiada, ya chicos, y el uso de recursos no verbales. Las expresiones que nosotros vamos a tener o tenemos que tener a raíz de una presentación, a raíz de una declamación. Como todo, la declamación tiene 3 momentos.
En la introducción vamos a saludar a la audiencia, al público que ha venido a ver la declamación. Vamos a presentarnos, a saludarlos, vamos a realizar una breve introducción sobre el tema que vamos a declamar, sobre el poema. Vamos a mencionar de repente el título, quién lo escribió, en qué contexto se escribió. El desarrollo, vamos a realizar la declamación del poema. Cuando yo empiezo a declamar el poema, con la entonación adecuada, con la dicción adecuada, con las mímicas que corresponde, desde ahí empieza el desarrollo. Desde que inicio el poema hasta que lo termino, hasta que acabo de declamar, ese es el tramo de desarrollo. Y el cierre es cuando vamos a agradecer a las personas por haber atendido la declamación que nosotros hemos hecho. También hay que en algunos lugares que se hacen este tipo de actividades con frecuencia, al público se le permite de repente presentar alguna sugerencia para la persona que ha declamado, pero lo hacen al final del evento, al final de la declamación, de repente se acercan donde la persona que ha declamado, o también en algunos lugares te pasan unos papelitos de sugerencias, ¿no? Entonces tú escribes tus sugerencias sobre los poemas, sobre la persona que ha hecho esta declamación. Pero básicamente son 3 momentos. La introducción, donde se hace la presentación del poema, de la persona que escribió el poema, algún dato adicional que tú tengas, el desarrollo es todo el tramo de la declamación, y el cierre es cuando agradeces a la atención del público, y en este caso de repente se hacen sugerencias constructivas en realidad, ¿ya? Para el cierre de la declamación. Ahora, ¿cuáles son los pasos para declamar un poema? Primero tengo que elegir un poema. Y tiene que ser significativo para ti, para que le puedas poner emoción a la hora de hacerlo. Si tú eliges un poema que en realidad no sientes que conectas con la letra, probablemente no le vas a poner mucho amor al momento de declamar. Pero, por ejemplo, cuando nos toca hacer un poema por el Día de la Madre, el Día del Padre, nos inspiramos porque, bueno, cada uno piensa en la mamá, en el papá, y sentimos que conectamos con esa letra. Pero si, por ejemplo, nos toca hacer un poema, no sé, de guerra, de odio, probablemente sea un poco menos complicado si no hemos tenido una preparación antes para hacer ese tipo de declamación. Pero lo más adecuado es que tú escojas un poema que a ti te guste. Luego hay que ensayar el poema, hay que ensayar una y otra vez, ver las mímicas, la forma de la cara, la forma del cuerpo, cómo te vas a parar, hasta que encuentres la que mejor es. La forma, la entonación que mejor te parezca a ti, que tú creas que ahí es, de esa manera tienes que empezar a practicarlo de forma seguida. Y después de una vez que tienes tu poema y ya tienes la forma, cómo lo vas a hacer, la entonación, tienes que acompañar esto con gestos de acuerdo a lo que se menciona en el poema. Ver la manera de cómo hacer las mímicas de repente para que no sea tan lineal el poema. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta el momento, hasta esta parte de la clase, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pregunta? Es nuestra última clase de comunicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Ok. Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna consulta. Ok, chicos, eso me alegra, que hayan entendido todo. Entonces, chicos, voy a dar por finalizada la sesión de Zoom. Por favor, no se olviden que en el aula virtual ya están las notas de sus tareas. Los que todavía no han podido ir a revisarlo, van y lo revisan. Y bueno, ya he dado las indicaciones sobre las tareas, sobre las clases. La siguiente semana empezamos repaso. Dime, Saúl.